un vagabundo cambió la vida de mujer millonaria. Victoria vivía en un mundo donde todo tenía un precio, pero ningún objeto o relación le ofrecía un valor real, ni siquiera el reflejo que evitaba mirar cada mañana. Su apartamento parecía una galería de arte sin alma, adornado por lujos fríos y silenciosos que no abrazaban ni el cuerpo ni el corazón, como vitrinas de una tienda cerrada al afecto. Cada rincón relucía por fuera, pero carecía de huella humana, ningún mueble estaba gastado, ninguna alfombra mostraba signos de historia, todo era una escenografía impersonal cuidadosamente mantenida. La ciudad se desplegaba frente a sus ventanas como un cuadro digital, siempre cambiante, pero nunca cercano, era como si observara una película que no podía tocar ni entender. Los muebles, aunque perfectos, no eran suyos, eran parte del decorado que mantenía la ilusión de una vida ordenada, mientras su alma se deslizaba entre la porcelana y el mármol. Asistía a eventos sociales con la precisión de un reloj suizo, su voz perfectamente medida, su vestido cuidadosamente seleccionado, su presencia coreografiada para no despertar sospechas de vacío. Las galas benéficas eran escaparates donde la compasión se vendía en sobres cerrados, adornados con champaña caro y selfies ensayadas para parecer humanidad sin contacto real. En juntas corporativas, escuchaba planes que movían fortunas como piezas de ajedrez sin sentido, eran decisiones que no le afectaban, pero en las que fingía participar con total normalidad. Su prometido era una figura decorativa, con un apellido importante, una sonrisa blanca y una cartera que coincidía con los intereses estratégicos de su familia, no con su corazón. Las amigas que la rodeaban eran más espejos que personas, reflejaban envidia envuelta en cumplidos, afecto en frases huecas, lealtad en ausencias disfrazadas de ocupaciones importantes. Victoria no lloraba, no reía, no se enojaba, simplemente pasaba los días como una sombra bien vestida, sin peso, sin dirección, sin una sola chispa de autenticidad. Una tarde de jueves, su rutina milimétricamente planificada se desvió con una falla mecánica que no pudo anticipar ni resolver con una simple llamada a su asistente personal. Su coche alemán, símbolo de control y elegancia, comenzó a temblar como si quisiera hablarle, y luego murió en silencio, abandonándola en una calle sin nombre ni glamour. El GPS de lujo no reconocía el lugar, como si la ciudad misma hubiera decidido ocultarle un rincón que siempre había estado allí, esperando ser notado por alguien como ella. El barrio era otro universo, fachadas agrietadas, niños con mochilas remendadas, perros dormidos en portales rotos, banderas de ropa ondeando como señales de resistencia diaria al olvido. Sus tacones, diseñados para caminar en pasarelas o mármol pulido, se clavaban en el asfalto con cada paso, obligándola a notar lo que siempre había evitado sentir, incomodidad. Fue entonces cuando lo vio, en una esquina de la acera, un anciano trabajando junto a unas bolsas de basura, como si estuviera construyendo un reloj con las ruinas del día. Él no pedía limosna, no levantaba la vista, no mostraba señales de necesidad, solo estaba allí, ocupado, presente, como si el mundo no le debiera explicación alguna. Su barba blanca y su piel curtida hablaban de años expuestos al sol, a la calle, a la vida sin envoltorios ni etiquetas de diseño, era auténtico hasta los huesos. Con una calma que desafiaba el caos, reparaba un paraguas roto con alambres improvisados y hilos sacados de un zapato viejo, como si tejiera una red invisible contra el abandono. Cuando terminó, no lo guardó ni se lo llevó, lo apoyó contra una pared, disponible para quien lo necesitara, como un gesto simple de generosidad anónima sin aplausos. Victoria, aún esperando la grúa con su teléfono de cristal en mano, no pudo dejar de mirarlo, algo en ella se removía con cada movimiento sereno de aquel hombre. Lo siguiente que hizo fue sacar un teléfono antiguo, de esos con disco giratorio, lo limpió con cuidado, desenrolló su cable y empezó a abrirlo como un cirujano de memorias. Sus herramientas eran improvisadas, sus gestos meticulosos, su concentración inquebrantable, parecía escuchar lo que el objeto le contaba en susurros rotos de años pasados y conversaciones olvidadas. No había prisa en su trabajo, ni frustración, solo un propósito claro, una dignidad contenida en cada tornillo ajustado, como si lo hiciera todo con la importancia de una ceremonia. Durante una hora, Victoria se olvidó del tiempo, de su chofer, de sus pendientes, observó en silencio como si presenciara una misa sin iglesia, una reparación del alma desde lo simple. Luego supo que los vecinos lo llamaban Samuel, un nombre que le quedaba como un abrigo, discreto, cálido, persistente, con un eco antiguo que invitaba a quedarse. Samuel no vivía entre basura, vivía entre posibilidades, recogiendo lo que otros consideraban inútil para devolverlo a la vida con paciencia, como quien cose una herida sin quejarse. Lo vio convertir botellas en macetas, espejos rotos en mosaicos que reflejaban el sol, restos en símbolos de dignidad restaurada, como un alquimista de lo que todos desechan. No sobrevivía de reciclar, sino que vivía para resignificar,
escuchaba las voces ocultas de los objetos y les devolvía el derecho a ser vistos, tocados, amados otra vez. La grúa se llevó su coche, pero no se llevó la imagen que quedó tatuada en su mente, ni la sensación extraña de haber sido testigo de algo sagrado. Esa noche no soñó con diamantes ni cócteles, soñó con paraguas que flotaban sobre calles mojadas y muñecas rotas que bailaban una danza torpe y bella al mismo tiempo. Al día siguiente, sin avisarle a nadie, le pidió al chofer que la llevara nuevamente a ese rincón del mundo que parecía haberse filtrado por una grieta en su realidad. Desde su coche, vio a Samuel sentado otra vez, esta vez arreglando con manos suaves un muñeco de porcelana que una niña le había entregado con los ojos llenos de fe. Él la consoló sin palabras, como solo los que han visto mucho saben hacer, comenzó a reparar con una delicadeza que hacía del silencio algo más elocuente que cualquier discurso. Los vecinos llegaban y dejaban cosas, una radio muda, una silla sin equilibrio, una lámpara con la esperanza de volver a brillar, él lo aceptaba todo con respeto absoluto. No era un basurero ni un coleccionista, era un sanador de cosas rotas, un testigo de la historia contenida en cada grieta, una especie de sacerdote del objeto olvidado. Victoria empezó a visitar el lugar cada semana, siempre desde lejos, sin intervenir, como si tuviera miedo de romper un hechizo con solo su presencia perfumada y su ropa costosa. No lo saludaba ni se presentaba, pero con cada observación, empezaba a entender algo que en su mundo jamás le habían enseñado, el valor de la imperfección sobreviviente. Samuel no trabajaba para arreglar, sino para redignificar, cada reparación era un acto de resistencia contra el descarte, una afirmación silenciosa de que todo tiene derecho a una segunda oportunidad. Su apartamento, en comparación, parecía una bóveda de cosas muertas, objetos sin historia, sin cicatrices, sin alma, era un catálogo de belleza inútil y estéril que ya no la consolaba. Una noche, su prometido le regaló un collar de diamantes, ella lo miró con distancia, como si tuviera que descifrar qué emoción se suponía que debía sentir y no encontraba. Por primera vez, vio los diamantes como piedras frías, arrancadas de la tierra sin una historia que valiera la pena contar, sin un pasado que pudiera abrazar. Más tarde, revolviendo un viejo baúl que había olvidado, encontró un joyero de madera que su abuela le había regalado cuando era niña, estaba roto, con una bisagra floja. Antes lo habría tirado sin pensarlo, pero esa noche se sentó en el suelo de su vestidor de diseñador, y con manos temblorosas, decidió repararlo como Samuel habría hecho. Usó pegamento, un destornillador pequeño y 2 horas de silencio para devolverle movimiento a la bailarina rota que había estado dormida desde que su infancia se apagó. Cuando giró de nuevo, torpemente, con música desafinada, Victoria lloró por todo lo que había olvidado sentir, por todo lo que nunca había intentado salvar con sus propias manos.